Es para mí una bendición y privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final, para lo cual leemos en Isaías capítulo 38 versos 1 al 9, donde dice de la siguiente manera: en aquellos días Ezequías enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo: Oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con integridad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: Ve y di a Ezequías: Jehová, Dios de David tu padre, dice así: he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. Y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema es: ordena tu casa, porque morirás. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Estas fueron las palabras que Dios le habló al profeta Isaías para que le dijera al rey Ezequías. Y ahora, esta sentencia de muerte encontramos que la raza humana la tiene desde el principio, porque Dios le dijo a Adán, allá en el Génesis capítulo 2, versos 16 al 17, dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y el ser humano comió del árbol de la ciencia del bien y del mal y murió. Encontramos que la muerte, dice San Pablo, entró a la raza humana por un hombre. Por un hombre entró la muerte a la raza humana, y ese hombre fue Adán. Porque la Escritura dice en Romanos capítulo, dice: porque la pena del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 6, verso 23. Y en Romanos capítulo 3, verso 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando Adán pecó la raza humana completa. ¿Por qué? Porque en Adán estaba representada la raza humana completa, como en la enseñanza de Cristo del grano de trigo. En un grano de trigo está representada una planta de trigo con muchos
granos de trigo. Potencialmente, en ese grano de trigo está una planta de trigo con muchos granos de trigo. Y en Adán estaba potencialmente toda la raza humana. Por consiguiente, cuando Adán pecó la raza humana potencialmente. Encontramos que cuando usted tiene un grano de trigo y se le pierde, se perdió la planta de trigo que iba a nacer de ese grano de trigo. Y cuando Adán se perdió, cuando Adán pecó, se perdió la raza humana completa también. Y ahora es el ser humano el que se había perdido al pecar en el huerto del Edén y cayó. ¿Dónde? En el reino de las tinieblas, el reino del diablo. Y por consiguiente estaba cada persona como esclavo en el reino de las tinieblas, el reino del diablo, como estuvo el pueblo hebreo esclavizado en Egipto. Pero vean, el mismo que libertó al pueblo hebreo, libertaría a todo hijo de Abraham celestial. Y ahora esta liberación la hace Cristo, y aquí en Colosenses San Pablo habla de esto en el capítulo 1, verso 12 en adelante, cuando dice: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Ven? Él nos ha libertado de la potestad de las tinieblas, del poder del reino de las tinieblas, así como libertó al pueblo hebreo de la potestad del poder del faraón y reino del faraón. Y ahora Cristo, que es el Moisés mayor, nos ha libertado a nosotros del reino del faraón, el diablo, del reino de las tinieblas, y donde nos ha colocado y trasladado al reino de su amado Hijo, o sea, de Jesucristo. Así como Dios libertó al pueblo hebreo y los trasladó a la tierra prometida, la tierra de Israel. Ahora hemos visto que el ser humano, al pecar allá en el huerto del Edén, aún fue sacado del huerto del Edén. Encontramos que aún Dios, en su amor y misericordia, cuando visitó al ser humano ya caído, lo llama y le dice: Adán, ¿dónde estás tú? Y es muy importante que toda persona sepa dónde se encuentra ante la presencia de Dios. ¿Cómo se encuentra y dónde se encuentra? Ante Dios. O sea, ¿cuál es su situación ante Dios? La situación de ellos era que estaban cubiertos de hojas de higueras, y habían tenido miedo porque escucharon la voz de Dios y tuvieron miedo. A Dios no hay que tenerle miedo. Lo que hay es que reconocer cuál es la situación en que la persona se encuentra, porque Dios tiene la solución a todo problema que todo ser humano tenga. Y ahora el problema era el pecado allá en el huerto de Edén para Adán y Eva, pero la solución Dios la tenía. Ellos estaban escondiéndose de Dios, no querían encontrarse con Dios, como muchas personas que no quieren encontrarse con Dios, no quieren escuchar la voz de Dios. Y Adán y Eva estaban cubriéndose su desnudez con hojas de higueras, como hacen también muchas personas que con algo religioso quieren cubrirse, o con aparentes cosas buenas que hacen, creyendo que con eso es suficiente ante Dios.
Pero no era suficiente las hojas de higueras y no es suficiente las cosas que los seres humanos pueden hacer de sí mismos. ¿Qué hizo Dios en favor del ser humano? Él dio al ser humano pieles para cubrir su desnudez. Por lo tanto, se efectuó un sacrificio por el pecado de Adán y Eva. Un animalito tuvo que morir. Y las pieles de ese animalito fueron las vestiduras para Adán y Eva. Y eso es lo que Dios ha hecho para el ser humano, que recibe a Cristo como su Salvador. Un sacrificio por el pecado fue efectuado. El Cordero de Dios fue sacrificado en la cruz del Calvario, para con su sangre quitar nuestros pecados y cubrir nuestra desnudez, vestirnos del nuevo hombre que es creado según Dios, darnos un cuerpo angelical teofánico, producir en nosotros un nuevo nacimiento. Por eso, toda persona necesita recibir a Cristo como su Salvador, lavar sus pecados en la sangre de Cristo y ser bautizado en agua en su nombre y recibir el Espíritu Santo para así estar cubierto ante Dios. Encontramos que por el Espíritu Santo viene para cada ser humano la vestidura. Vestidos del Espíritu Santo, la persona es una nueva criatura. Está vestido del nuevo hombre que es creado según Dios. Y luego, en el día postrero, cuando Cristo complete su iglesia, entonces nos vestirá físicamente con un cuerpo nuevo, eterno, inmortal y glorificado, igual al cuerpo glorificado de nuestro amado Señor Jesucristo. Y ahora, todo eso está prometido para Dios cumplirlo por medio de Jesucristo nuestro Salvador. ¿A quiénes? ¿Y para quiénes? Para aquellos que lo reciben como su Salvador personal y suficiente. Porque no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos. Dice el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 12. No hay otro nombre. Y toda persona quiere la salvación de su alma. Porque toda persona quiere vivir eternamente. Nadie quiere morir. Por lo tanto, todos necesitamos entonces a Cristo, el cual dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la vida eterna. Y nadie viene al Padre sino por mí. Por lo tanto, para llegar a Dios y vivir eternamente con Dios en su reino, necesitamos a Jesucristo, nuestro Salvador. Para eso Él vino y murió en la cruz del Calvario. ¿Por quién? Por ustedes y por mí. Por lo tanto, todos necesitamos a Jesucristo. Jesucristo es la persona más importante y más grande, no solamente de la tierra, sino de los cielos también. Y vean, se hizo un hombre sencillo aquí en la tierra para morir por todos nosotros, para que nosotros podamos vivir eternamente con Él, con Cristo en su reino. Así es que todos necesitamos a Jesucristo, nuestro Salvador. Y por consiguiente, necesitamos ordenar nuestra casa. Necesitamos ordenar nuestra vida. ¿Cómo? Recibiendo a Cristo como nuestro Salvador, lavando nuestros pecados en su sangre y siendo bautizados en agua en su nombre y recibiendo su Espíritu Santo y obteniendo el nuevo nacimiento, naciendo así del agua y del Espíritu y así siendo colocados en el reino de Cristo, entrando al reino de Cristo para vivir con Cristo por toda la eternidad, vivir vida eterna. Y ahora encontramos que necesitamos ordenar nuestra casa, nuestra vida, para poder vivir eternamente.
Nuestra casa tiene que ser ordenada y tenemos que recibir el bautismo del Espíritu Santo para tener un cuerpo angelical teofánico y luego tener un cuerpo físico glorificado para poder vivir eternamente, porque con este cuerpo de carne no podemos vivir eternamente. Pero vean las palabras de Cristo, las cuales son una promesa para todos los creyentes en Él. Y si Él lo dijo, así es. Cristo dijo a Marta, la hermana de Lázaro, cuando Él fue a resucitar a Lázaro. Cristo, vean, dice en el capítulo 11 de San Juan, verso 23 en adelante, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Todo aquel que vive y cree en Jesucristo, no morirá eternamente. Aunque la sentencia de la muerte para la raza humana, para el ser humano, fue hablado allá en el Génesis, y el ser humano recibió la muerte porque entró la muerte a la raza humana, murió a la vida eterna. El ser humano de sí mismo no tiene vida eterna. Ni siquiera el ser humano puede decir, yo voy a vivir tantos años. Algunos mueren pequeñitos, otros mueren ya siendo unos niñitos más grandes, otros mueren jovencitos, otros mueren cuando ya están en edad media, y otros mueren ya en edad más avanzada, y otros mueren ya ancianitos. Y algunos dicen, pero este que está tan viejito no se muere, y se muere un jovencito. ¿Ve? Porque nadie puede decir, yo voy a morir cuando yo quiera. No, porque la raza humana recibió la maldición de la muerte, la maldición establecida en la ley divina, que dijo, el día que comas, morirás. Ahora, podemos ver que la raza humana y cada ser humano tiene que arreglar su casa, su vida, porque va a morir todo ser humano, tarde o temprano. Su cuerpo físico no puede vivir eternamente. Y aún nosotros, si pronto Cristo no completa su iglesia y se levanta del trono del Padre y toma el título de propiedad y hace su obra de reclamo y resucita a los muertos creyentes en Él y nos transforma a nosotros, si pronto no hace eso, algunos de los que estamos aquí a causa de la edad se despedirán de nosotros y nos dirán, tengo ya que irme al hogar, al paraíso, porque ya mi cuerpo no resiste más. Es que el cuerpo físico recibió la maldición allá de la muerte a causa del pecado. Cuando la maldición de la muerte cayó sobre Adán y Eva, cayó por consiguiente sobre toda la raza. Por eso vean ustedes los agricultores cuando van a sembrar, ¿qué hacen? Tienen que examinar que la semilla esté bien, que no esté enferma, porque si está enferma, ¿cómo va a nacer cada plantación? Enferma también. Y por cuanto en Adán y Adán entró la muerte, toda la descendencia de Adán viene a la tierra, ¿cómo? Con la muerte dentro del cuerpo. Cada día el cuerpo físico está muriendo. Por lo tanto, se requiere que cada persona tenga su vida arreglada con Dios para que Dios haga como hizo con Ezequías.
La sentencia ya estaba hablada, pero luego Dios envió a Isaías de regreso para que le dijera que le había añadido 15 años. ¿Y cuánto nos añadirá a nosotros? La vida eterna. Aunque el cuerpo físico nuestro muera, nos levantaremos en la resurrección de los muertos en Cristo, si muere nuestro cuerpo. Y si permanece vivo hasta que los muertos en Cristo resuciten, seremos transformados. Porque ya también para todos los creyentes en Cristo ha sido hablada la palabra que nos ha añadido vida, nos ha dado vida. Y esta vida está escondida en Jesucristo, nuestro Salvador. Y lo que nos ha dado es vida eterna. Por lo tanto, cuando ya uno tiene a Cristo, no tiene miedo ni de la muerte, ni de la vida tampoco. Vive con paz dentro de su alma, sabiendo que está aquí por un propósito divino y que cuando muera va al paraíso, donde están los santos de otras edades y los de nuestro tiempo que ya han partido. Y que cuando Cristo complete su iglesia, va a resucitar a todos los santos que están en el paraíso y por consiguiente lo va a resucitar a usted. Ahora, si permanece vivo, pues no tiene miedo a la vida. Aunque haya muchos problemas en esta vida, no podemos tenerle miedo a los problemas de ninguna forma, porque estamos aquí para afrontar esta vida con todas las situaciones por las cuales pasemos, siempre cuidándonos para que sea más pasajera nuestra vida terrenal. El que no se cuida, pues entonces tiene más problemas de los que debe tener, y no debe entonces quejarse si se buscó él mismo los problemas. Ahora, todos tenemos que tener nuestra vida arreglada, sabiendo que nuestra vida terrenal es corta, es mortal. Por lo tanto, tenemos que asegurar nuestra vida con Cristo. Y Él asegura nuestra vida ¿con qué? Con vida eterna. Él es el único que tiene ese seguro. En ninguna compañía de seguro venden ese seguro. En las compañías de seguro, vean, lo que aseguran es cuando hay pérdidas, entonces hay una compensación por las pérdidas. Pero si no hay pérdidas, no pagan nada, porque no hubo ninguna pérdida. Esos son, por ejemplo, los seguros de autos y de casas también. Las personas les gusta asegurar su casa, su auto y su familia también. Y así por el estilo, un sinnúmero de cosas más. Pero se le olvida asegurar lo más importante, porque todos esos seguros lo que han asegurado es la parte física. Pero se olvidaron de asegurar el alma. ¿Y cómo van a asegurar el alma las compañías de seguro si no saben ni siquiera lo que es el alma? Pero hay uno que sí sabe lo que es el alma y dijo: ¿de qué le vale al hombre si ganara todo el mundo y pierde su alma? De nada le habrá servido a una persona vivir en este planeta Tierra como un ser humano y perder su alma. ¿Por qué pierde su alma un ser humano? Porque no recibió la vida eterna, que es Jesucristo, nuestro Salvador. Porque no arregló su vida, aunque sabía que algún día moriría físicamente, pero no arregló su vida. Ahora es necesario que todo ser humano arregle su vida, arregle su casa, porque algún día morirá si pronto Cristo no viene con todos sus santos
y resucita a los muertos creyentes en Él y nos transforma a nosotros los que vivimos. Habrá siempre un grupo en que va a estar vivo para ser transformado. Porque Pablo dijo, y nosotros que vivimos seremos transformados. Por lo tanto, habrá un grupo, será el grupo de los escogidos de Dios, los creyentes en Cristo nacidos de nuevo, que estarán viviendo en el día postrero y que permanecerán vivos hasta que Cristo resucite los muertos creyentes en Él. Entonces nos transformará y todos seremos iguales a Jesucristo, con cuerpos jóvenes, inmortales, glorificados, como el cuerpo glorificado de nuestro amado Señor Jesucristo. Y esa es la clase de cuerpo que usted y yo deseamos, porque en ese cuerpo la muerte no llega, porque es un cuerpo inmortal. Pero en este cuerpo que tenemos, siendo un cuerpo mortal, puede llegar la muerte física en cualquier momento. También está la muerte espiritual. La muerte espiritual antecede a la muerte física en el lago de fuego. Ahora, así como en Egipto, en la noche de la Pascua, todos los primogénitos morirían, Dios le reveló al profeta Moisés lo que tenía que ser para que los primogénitos del pueblo hebreo no murieran en aquella ocasión. Y les dijo que tomaran un cordero de 1 año, lo tomaran en el día 10 y el día 14 lo sacrificaran en la tarde y luego lo asaran y lo colocaran dentro de sus hogares para comerlo durante la noche de la Pascua, y la sangre de ese cordero la aplicaran sobre los postes y el dintel de las puertas de sus hogares. Y a la medianoche pasaría la muerte, el ángel de la muerte por Egipto, y Dios no dejaría entrar al ángel de la muerte en los hogares donde la sangre estaría aplicada. La sangre sería por señal, no entraría a esos hogares. Pero en los hogares que no estaba la sangre del Cordero Pascual aplicada, la muerte entraría y moriría el primogénito de la familia. Los egipcios no tenían la revelación divina de lo que tenían que hacer, ni siquiera creían que iba a llegar la muerte en esa noche, pero Dios dijo que iba a llegar. Por lo tanto, los egipcios no creían esas cosas y no tenían las puertas de sus hogares con la señal. Por lo tanto, la muerte entró por todos los hogares egipcios y murieron todos los primogénitos de Egipto, de los egipcios, comenzando desde el primogénito del faraón, porque la muerte no reconoce rangos humanos. La muerte solamente reconocía la señal de la sangre y ahí no podía entrar. La sangre del Cordero. ¿Y qué tipifica todo eso? En el Nuevo Testamento, San Pablo en el capítulo 5, verso 7 de Primera de Corintios, dice que nuestra Pascua, la cual es Cristo, ya fue sacrificada. Y ahora, nuestra Pascua siendo Cristo, la sangre de Cristo ha sido aplicada en el dintel y los postes de la puerta de nuestro corazón, de la puerta de nuestra alma. Y la muerte espiritual ha estado pasando por la tierra y han estado muriendo espiritualmente millones de seres humanos que no han tenido la sangre de Cristo aplicada en sus almas. Esas personas espiritualmente han muerto. Ahora,
Hay también millones de personas a través de la historia de la raza humana de Cristo hacia acá, que han tenido en sus almas la sangre de Cristo aplicada, y la muerte espiritual no ha podido entrar al alma de esas personas. Por eso esas personas, aunque hayan muerto físicamente, espiritualmente no están muertas. Ellas están viviendo en el paraíso con los santos que se encuentran allá, donde están también los apóstoles del Señor Jesucristo y los ángeles mensajeros de las diferentes edades de la iglesia. Ahora, la muerte espiritual no puede entrar a ninguna persona que tenga la sangre de Cristo aplicada en su alma, que haya sido lavado con la sangre de Cristo y haya sido bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo y haya recibido el Espíritu Santo. Tiene la vida de la sangre, que es el Espíritu Santo, acá en su alma. Por lo tanto, la señal de la sangre, que es el Espíritu Santo, la vida de la sangre, que es el Espíritu Santo, la tiene ahí. Esa es la señal del Espíritu Santo en el alma de cada creyente, porque el Espíritu Santo es la vida de la sangre. Por lo tanto, la muerte espiritual no puede entrar al alma de esa persona, aunque tenga muchos problemas en la vida, no puede morir espiritualmente, porque ya tiene vida eterna y tiene la señal de la sangre, que es el bautismo del Espíritu Santo acá dentro de su alma, porque el Espíritu Santo es la vida de la sangre.